Al considerar nuestro compromiso con el Salvador, ¿somos cuidadosos o despreocupados? Podemos justificarnos todo lo que queramos, pero lo cierto es que no hay una manera correcta de hacer lo incorrecto. Una vez vi un cartel en una tienda que decía, felicidad, $15. Sentí curiosidad por saber cuánta felicidad podía comprar por $15 y entré para ver. Encontré una variedad de baratijas ordinarias. Nada de lo que vi podría darme la clase de felicidad que decía el cartel. A través de los años he pensado en ese cartel y lo fácil que puede ser buscar la felicidad en artículos ordinarios o temporales. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenemos la bendición de saber cómo y dónde se encuentra la verdadera felicidad. Se encuentra al vivir cuidadosamente el Evangelio establecido por nuestro Señor Jesucristo y al esforzarnos por llegar a ser como Él. Un amigo que era maquinista de trenes, al ir conduciendo el tren, vio a la distancia un auto parado en las vías. Se dio cuenta de que el auto estaba atascado y sin poder salir de los rieles. Inmediatamente activó el modo de emergencia del tren y activó los frenos de cada vagón que se extendían por más de 1 kilómetro, llevando una carga de 6.500 toneladas. No había manera de que pudiera detener el tren antes de chocar con el auto, lo cual ocurrió. Por fortuna, los ocupantes del auto oyeron el silbato del tren y escaparon antes de la colisión. Mientras que el maquinista hablaba con el oficial de policía, se les acercó una mujer enojada. Ella dijo que había visto todo el incidente y declaró que el maquinista ni siquiera intentó desviarse del camino para no chocar con el auto. Obviamente, si el maquinista hubiese girado y salido de las vías para evitar el accidente, él y todo el tren se habrían descarrilado y el veloz avance del tren habría terminado en una brusca parada. Afortunadamente para él, los rieles de las vías mantuvieron firmes las ruedas avanzando hacia su destino, a pesar del obstáculo que se interpuso en su camino. Nosotros también nos hallamos sobre una senda de los convenios a las que nos comprometimos al bautizarnos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De vez en cuando encontraremos obstáculos en el camino, pero esa senda nos permitirá avanzar hacia nuestro destino eterno si nos mantenemos firmes en él. La visión del árbol de la vida muestra cómo los efectos de actuar despreocupadamente pueden alejarnos de la senda de los convenios. Piensen en cómo la barra de hierro, la senda estrecha y angosta, o la senda de los convenios conducían hacia el árbol de la vida, donde se encuentran todas las bendiciones que proporcionan nuestro Salvador y su expiación. En la visión también había un río de agua que representaba la inmundicia del mundo. Las Escrituras dicen que este río corría cerca del árbol, pero no hacia el árbol. En el mundo abundan las distracciones que pueden engañar incluso a los elegidos, lo que hace que se despreocupen al vivir sus convenios, llevándolos cerca del árbol, pero no hacia él. Si no somos cuidadosos en vivir los convenios con exactitud y obramos despreocupadamente, puede llevarnos a caminos prohibidos o a que nos unamos a aquellos que han entrado en el edificio grande y espacioso. Si no tenemos cuidado, podríamos ahogarnos en las fuentes de aguas sucias. Hay una manera cuidadosa y una despreocupada de hacer todo, incluso al vivir el Evangelio. Al considerar nuestro compromiso con el Salvador,
¿Somos cuidadosos o despreocupados? Debido a nuestra naturaleza terrenal, no justificamos nuestro comportamiento cuando decimos que nuestras acciones se alejan de la verdad o cuando mezclamos lo bueno con algo que no lo es. Cada vez que decimos, sin embargo, excepto o pero, en lo que atañe a seguir el consejo de nuestros líderes o a ser cuidadosos en vivir el Evangelio, de hecho estamos diciendo, ese consejo no se aplica a mí. Podemos justificarnos todo lo que queramos, pero lo cierto es que no hay una manera correcta de hacer lo incorrecto. El lema de los jóvenes para 2019 proviene de Juan 14:15, donde el Señor manda, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Si lo amamos como decimos, ¿no somos capaces de mostrar ese amor siendo más atentos al vivir sus mandamientos? Ser cuidadoso al vivir el Evangelio no significa ser formal o anticuado. Lo que significa es ser dignos en nuestros pensamientos y comportamiento como discípulos de Jesucristo. Al reflexionar en la diferencia entre ser cuidadosos o despreocupados al vivir el Evangelio, consideremos lo siguiente. ¿Somos cuidadosos en nuestra adoración del día de reposo y al prepararnos para participar de la Santa Cena cada semana? ¿Somos cuidadosos en nuestras oraciones y en el estudio de las Escrituras o al participar más activamente del programa Ven, Sígueme? ¿Somos cuidadosos en nuestra adoración en el templo y vivimos cuidadosamente los convenios que hicimos al bautizarnos y en el templo? ¿Somos cuidadosos en nuestra apariencia y modestos en el vestir, especialmente en lugares sagrados y en circunstancias sagradas? ¿Somos cuidadosos al usar los garments del templo? ¿O dictan las modas del mundo una actitud más despreocupada? ¿Somos cuidadosos en la forma en que ministramos a los demás y en cumplir nuestros llamamientos en la iglesia? ¿O somos indiferentes en nuestro llamado a servir? ¿Somos cuidadosos en lo que leemos y lo que vemos en la televisión y en nuestros dispositivos móviles? ¿Somos cuidadosos en nuestro lenguaje o despreocupadamente aceptamos lo ordinario y vulgar? El folleto para la fortaleza de la juventud tiene normas que, al seguirlas, traerán muchas bendiciones y nos ayudarán a seguir en la senda de los convenios. Estas normas que se escribieron para los jóvenes no caducan cuando salimos del programa de los hombres y mujeres jóvenes. Se aplican a todos nosotros, todo el tiempo. Y al repasarlas, dará lugar a otras formas en que podemos ser más cuidadosos en vivir el Evangelio. No rebajamos nuestras normas para encajar o para que alguien se sienta cómodo. Somos discípulos de Cristo. Y como tales, debemos elevar a los demás a un lugar más alto, donde ellos también puedan cosechar mayores bendiciones. Les invito que busquemos la guía del Espíritu para saber qué ajustes debemos hacer en nuestras vidas para estar más alineados con nuestros convenios. También les suplico que no critiquen a los que se hallan recorriendo el mismo camino. El juicio es mío, dice el Señor. Todos estamos en el proceso de crecimiento y cambio. La historia en el Libro de Mormón sobre los amlicitas apóstatas es muy interesante. Para dar a conocer que ya no se relacionaban con Cristo y con su iglesia, pusieron una marca distintiva roja en la frente para que todos la vieran. De forma opuesta y como discípulos de Jesucristo, ¿cómo nos marcamos a nosotros mismos? ¿Pueden otras personas ver la imagen de Él en nuestro rostro y saber a quién representamos por la forma en que vivimos nuestras vidas? Como pueblo del convenio, no debemos vivir con el resto del mundo. Se nos ha llamado un pueblo adquirido por Dios. ¡Qué gran cumplido! A medida que las influencias del mundo aceptan más la maldad,
Debemos esforzarnos para permanecer firmes en el sendero que nos lleva seguros al Salvador, centrándonos más en los convenios y alejándonos de las influencias mundanas. Al meditar en cómo obtener la felicidad duradera, me doy cuenta de que a veces nos alejamos de la verdad. Los vapores de tinieblas son inevitables. La tentación y la despreocupación pueden hacer que nos desviemos hacia las tinieblas del mundo y nos alejemos de la senda de los convenios. Si eso llegara a suceder, nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, nos ha instado a regresar a la senda de los convenios y hacerlo rápidamente. Estoy agradecida por el don del arrepentimiento y por el poder de la expiación de nuestro Salvador. Es imposible vivir una vida perfecta. Solo un hombre pudo vivir perfectamente mientras moraba en este mundo celestial. Y ese fue Jesucristo. Aunque no seamos perfectos, hermanos y hermanas, podemos ser dignos de participar de la Santa Cena, dignos de las bendiciones del templo y dignos de recibir revelación personal. El rey Benjamín testificó de las bendiciones y la felicidad que reciben aquellos que siguen cuidadosamente al Salvador. Y además, quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque he aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. ¿Se puede comprar la felicidad con $15? No, no se puede. La felicidad duradera se recibe al vivir intencional y cuidadosamente el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.